Hace una semana estuve aquí en riesgo de recibir fruta, tomatazos o algo de parte de las hermanas. Me tocó hablar de algo que habla la palabra de Dios, pero gracias a Dios todas estuvieron muy sonrientes y bueno, varios versículos en cuanto a las mujeres en la iglesia. Y ustedes me miraban muy contento, ¿verdad? Él, como es hombre, está hablando de las mujeres, las está corrigiendo, hermanas aquí, hermanas allá. Hoy tocan 7 versículos acerca de mí. Y a mí mismo me toca pegarme con mi propia mano. Así que oren por mí, porque puede ser que a medio sermón me levanto y me voy. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Un día le digo a un hermano de la iglesia de Grace, donde estaba yendo, le digo, quiero estudiar, quiero meterme a continuar mis estudios bíblicos. Sí, me dice, ¿quieres ministerio? Yo pienso que sí. Y me dice, ¿ya leíste 1 Timoteo 3? Ya. ¿La leíste bien? ¿Te calculas? Vamos para adelante. Pero estudiando bien eso, porque nos pusieron en la clase de hermenéutica, en la clase de exégesis, nos ponían estos textos a nosotros que estábamos estudiando para pastores. Nos ponían estos textos para que no solo ensayáramos la hermenéutica y la exégesis, la interpretación, sino que para que se nos quede bien pegado en el corazón quiénes debemos ser. Y cada vez que uno abre esto como pastor, uno dice, Señor, estaré yo ahí. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Oren mucho por su servidor para que Dios me dé la gracia y que cada día yo pueda no solo llenar lo básico, sino que poder ampliamente ser el ministro que Dios quiere para este ministerio o para el ministerio donde Dios me quiera. Amén. ¿Prometen que van a orar por mí? Así es. Bueno, vamos a empezar entonces. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Gracias, Padre, por tus palabras firmes, palabras sabias, palabras inamovibles, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a hablar lo que es correcto, a no quitarle ni ponerle nada a esto y a instruir a mis hermanos, Señor, para que sepan ver en sus líderes las cualidades que tú exiges, Padre. Y ayúdanos a los que estamos dirigiendo, para que cada día, Señor, podamos ser sensibles a tu voz y cada día más ser moldeados como ejemplos para los demás. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Está contento? ¿Está contenta? Pregúnteme a mí. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los requisitos del pastor. Los requisitos del pastor. No son los requisitos que el pastor le pide a la iglesia para ministrar. Son los requisitos que la iglesia debe pedir en un pastor. Son las aptitudes, son las cualidades, las virtudes, el carácter de un pastor, su vida. Es tremendo oír en la actualidad cómo ha
proliferado la cantidad de los pastores que fallan en las iglesias, cantidad de pastores que están ministrando y que ya no deberían estar ahí, pastores que Dios no los ha puesto y están incumpliendo, pastores que quizá Dios los puso pero que fallaron y que ya deberían estar mejor sentados escuchando, pero siguen ministrando como diciendo a los demás: ustedes pueden fallar y continuar, nada pasa. Ahora, Pablo está hablándole a Timoteo, que es el pastor, probablemente pastor interino, pastor temporal de la iglesia. Pero no importa que Timoteo esté ahí por un tiempo, porque Pablo lo dejaba en un lugar y luego le decía: vente, o llego por ti, nos vamos para otra parte, y te quedas aquí y te mando para allá. Entonces él era un colaborador muy eficaz de Pablo. Pero mientras estaba ahí, se cree en Éfeso, Pablo le dice a Timoteo cuáles son las características de un pastor para él y también para los que habían de escogerse en una iglesia. Nosotros creemos en que una iglesia no debería tener solo un pastor. Creemos, y lo vemos en la Biblia, que siempre que los apóstoles, siempre que el Espíritu Santo menciona el liderazgo en la iglesia, menciona la palabra ancianos en plural, no en singular. Tiene que ser un conjunto de hombres de Dios que gobiernan la iglesia. Debe ser pluralidad. Y todos ellos que son los que están al frente deben tener el mismo nivel espiritual, el mismo nivel de experiencia. Y aquí nos van a dar los requisitos de ellos. El problema cuando hay solo un pastor es que si al pastor se le ocurre un error, ¿quién le dice un consejo para que no lo haga? Si el pastor tuvo una mala tarde y tomó una mala decisión, toda la iglesia va a pagar por eso y sin nadie que le haya aconsejado. Dice la palabra de Dios: en la multitud de consejos hay sabiduría. Y lo podemos ver a través de toda la Biblia, que siempre hay varios que son los que llevan adelante la iglesia. No hay un Hitler, no hay un déspota ahí nada más haciendo lo que quiere y que todos se sometan. Tiene que ser pluralidad. Ahora, cuando Pablo le está hablando a Timoteo y le dice aquí, palabra fiel, él le está diciendo: ponle atención a esto. Esto no es opcional, no es nada más una forma de ver las cosas de parte mía. No es que una denominación lo quiera aplicar y la otra no. Esto es palabra fiel. Esto es para todos. Bueno, hoy vamos a ver 5 requisitos que todo pastor debe cumplir, según esta cita que leímos. El primero, el pastor y su anhelo de servir. Segundo, el pastor y su carácter. Tercero, el pastor y su hogar. Cuarto, el pastor y su madurez cristiana. Y quinto, el pastor y su reputación en el mundo. Casi nunca, y hermana Olguita, que desde que está aquí hace los boletines, casi nunca hago 5 puntos en un sermón. Con 3 tengo para a veces pasarme. Y casi nunca predico 7 versículos. Creo que hoy me voy a quedar a la mitad, porque esto es bastante. Bueno, pero si Dios nos ayuda, creo que tengo 45 minutos. No, 40. Para terminar con todos estos puntos. Empecemos. El pastor y su anhelo de servir. Una persona no debería estar sirviendo a la fuerza. Un pastor no debería estar ahí porque peor es nada y pónganlo a él, quiera o no quiera. El pastor debe sentir un anhelo para servir. Y no es un anhelo que surgió de la noche a la mañana. Es un anhelo que ha tenido por un tiempo y él mismo se ha estado examinando. Y comienza, dice, si alguno. Y es importante ver, si alguno, es condicionante. No son muchos
los que quieren ser pastores. Bueno, por lo menos con una motivación real que viene de parte de Dios. Si alguno anhela obispado, hay iglesias donde no hay mucho liderazgo, donde, como les decía la semana pasada, quizás son las mujeres las que lo están haciendo todo. Y si alguno anhela obispado, lo agarran y lo ponen. Y ya, empieza, hermano, mañana predica. ¿Y llenó los requisitos? ¿Llenó los requisitos? Entonces, si alguno anhela obispado, ¿qué quiere decir obispado? No es si alguno está avispado, es obispado. La palabra obispo es la traducción que se le pone a la palabra en griego episcopos. Episcopo, de ahí viene episcopal. El episcopo es el supervisor, es el guardián, es el responsable por el bienestar de la iglesia. Es un pastor, un ministro, un anciano. Todos esos términos son intercambiables en el Nuevo Testamento. Son las personas encargadas de dirigir la iglesia. Ahora, usted le puede decir a alguien, usted es obispo, usted es presbítero, usted es anciano, usted es pastor, que prácticamente le está diciendo lo mismo, porque la Biblia utiliza esas palabras para nombrar la misma clase de personas. Así que estos son los ancianos. Acá la forma de gobernar es pluralidad de ancianos. Están todos los ancianos sesionando. Siempre hay uno que dirige la sesión, hay uno que lleva las riendas de los meetings, pero todos tienen voz, todos pueden opinar y al final se llega a una decisión. Ahora, si hay alguien dentro de la iglesia, un hermano, fíjense que no dice si alguna y alguno, siempre aquí hay elemento masculino. Si alguno anhela obispado, si alguien quiere, si alguien siente la responsabilidad, si alguien tiene el gozo de servir al Señor a ese nivel, buena cosa desea. No es que tengamos que juzgar a alguien de entrada de que, bueno, ¿qué es lo que quieres? Eso es malo, eso es orgullo, tú quieres codearte con los de arriba, tú tienes vanidad, quieres poder. No es para humillarlo, no es para rechazarlo, sino es un buen deseo, querer servir a Dios a nivel de los ancianos. Un hombre llamado por Dios sentirá un anhelo ferviente por llenar las necesidades de la iglesia. Y es que sucede que la persona ya ha estado involucrado en diferentes ministerios de la iglesia. Y si ustedes se dan cuenta, regularmente este no es un líder de la noche a la mañana. Es una persona que ha trabajado siempre en la iglesia. Ha dirigido un ministerio acá, ha dirigido otro ministerio y siempre está ayudando a un líder, o es un líder en ministerios quizá de menor responsabilidad. Pero llega el momento en que este hermano es tan conocido en la iglesia, que este hermano tiene deseo de llegar hasta allá arriba, porque dice, ya sé cómo están los ministerios, ya conozco, y el hermano dice, yo quisiera estar entre ustedes, yo quisiera colaborar. Los demás ancianos deben decir, qué cosa tan buena tú quieres, ¿verdad? Es una buena obra. Ahora, ese deseo, ¿quién lo pone? Lo mencionamos hace una hora. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. O sea, si el deseo viene de Dios, cumplirlo va a ser posible, porque Dios abre puertas y en su providencia Él lo da todo lo necesario para que ese deseo se lleve a cabo, para que se cumpla, porque en primer lugar el proyecto viene de parte de Dios.
Dios mira al pueblo de Israel esclavizado, tiranizado por parte de otro pueblo. Ellos llegan y se robaban el trigo, se robaban las siembras. Y ahí estaba Gedeón de escondidas, sacudiendo el trigo y escondiéndolo en cuevas. Dios tenía un plan. Dios quería rescatar al pueblo de Israel de la tiranía de estos madianitas. Pero el plan empieza en Dios. No es que nosotros nos inventamos algo, se lo sugerimos a Dios y Dios dice, no se me había ocurrido. Es Dios el que produce en nosotros esos proyectos que vienen a la mente de la persona. Una persona que vio la necesidad, la persona que se dio cuenta que hay algo más que hacer aquí, urge. ¿Y cómo dijo Isaías? Heme aquí. Entonces Dios le dice a Gedeón, ya estás cansado de esto, ¿verdad? Bueno, yo te he escogido para que tú rescates al pueblo de esta gente. Y Gedeón lo hizo. Y Gedeón tenía miedo. Gedeón estaba con dudas, como a cualquiera le puede ocurrir. Pero Dios tenía un proyecto que realizar. Escoge un hombre, le pone el deseo, la convicción y lo equipa. Bueno, aquí está Dios poniéndole a una persona el deseo de ser pastor. Dios empieza tocando corazones e impulsándoles a hacer la labor. Mateo 9:36, ¿qué dice? Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren que Dios vio la necesidad, Jesús mira la necesidad ahí y dice, no tienen pastor. ¿Cómo le hacemos? Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Es una verdad. Hay muchos aquí solicitando para pastores. La iglesia que pastoreé hace algunos años, llevaban 2 años y medio esperando un pastor. 2 años y medio. Cuando yo llegué, que uno me daba cafecito, otro me daba el pan, cuidando del pastor porque era yo el único candidato. Y se sentía la necesidad de ellos. Y yo le digo a mi esposa, porque tenía la oportunidad de otra iglesia. No son varios pastores peleándose por una iglesia. Son muchas iglesias necesitando un pastor. Allá en Anaheim estaba la oportunidad. Ahí cerca de Knott's Berry, cerca de Disneyland. Yo le decía a mi esposa, mira, saliendo de la iglesia nos vamos ahí, para que los niños... Y ahí me ofrecían una cantidad de una vez, aquí está una cantidad. Eso hace 5 años. Y aquí en Thousand Oaks estaba la otra iglesia, una iglesia con menos recursos, una iglesia que por poco se deshace. Y sentí la necesidad acá. Y le sucede a muchas iglesias que no tienen pastor. Y Jesús aquí lo está diciendo, es una verdad que tiene 2000 años. La mies es mucha, muchos son los hermanos necesitados y los obreros son pocos. Pero ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer en el versículo 38? Rogad, es un ruego, es una plegaria. Señor, envía obreros a tu mies. Envía obreros, porque no son muchos. Pero ¿quién es el que tiene que enviar a los obreros? Dios. Él los llama, Él pone en el corazón, Él los prepara, Él los equipa. Vamos a orar nosotros para que Dios siga enviando obreros. Yo agradezco mucho a Dios por el instituto donde estudié. Ahí están saliendo muchas personas preparadas. Y hay muchas iglesias ahora, bueno, tal vez no muchas, pero más que antes, siendo beneficiadas por esos estudiantes que vienen a explicar la palabra como debe ser. Y pidámosle a Dios que abra institutos para preparar pastores para su mies. Ahora, ¿quién es el que envía a los obreros?
Dios, ¿qué es lo que la iglesia hace? Pedirle a Él que siga enviando. Ahora, si Dios ha puesto ese deseo es bueno. Porque servir a Dios es el oficio más bello y necesario del mundo. Al fin y al cabo, lo que nosotros hagamos en este mundo por la iglesia es lo que nos vamos a llevar al cielo. Dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón se lo roba y donde el orín corrompe, donde la polilla se lo come todo. Háganse tesoros en el cielo. Y lo que un pastor con un corazón sincero está haciendo por su iglesia, aunque a veces la iglesia no responde como debería, aunque a veces los hermanos no estudian, no llenan sus lecciones, aunque no sea la séptima trompeta, aunque a veces los hermanos no se ponen las pilas, el pastor sigue adelante, exhortando, predicando a tiempo y afuera de tiempo. El pastor está sembrando en el reino de los cielos. Servir a Dios como pastor es bendecir a la iglesia, edificarla, consolarla, instruirla, hacerla crecer, prepararla, corregirla, exhortarla con la palabra de Dios, para que hagan su labor de ser sal y luz y así impactar al mundo, para que Cristo la encuentre a esa iglesia lista en el día de su venida. Eso es lo que el pastor debe anhelar. Aquí hay unos hermanos que necesitan ser guiados, hermanos que necesitan ser instruidos, hermanos que necesitan ser corregidos, que necesitan crecer. Y aquí hay sillas que están vacías que necesitan ser llenadas. Por lo tanto, el pastor debe ver todas esas necesidades y proveer para eso. ¿Y cómo provee para eso? Con su tiempo, con su esfuerzo, con su conocimiento, la paciencia que Dios le ha dado. Porque es una paciencia que viene de Dios. ¿Han visto ustedes a los gerentes de las empresas cómo se desesperan a veces? Cómo regañan, cómo gritan. Un pastor no puede hacer eso en la iglesia. Por más que mire que está difícil la cosa, necesita mucha paciencia de parte de Dios, y eso lo vamos a ver más adelante. No es un mal deseo el querer servir al cuerpo de Cristo. Nunca lo va a hacer. Pero, aquí viene el pero. ¿Qué hay de aquellos que están equivocados en cuanto a ese llamado? ¿Qué tal si le latió mal el deseo al hermano? ¿Qué tal si realmente no es llamado y por una o por otra razón quiere hacerlo? La iglesia debe estar alerta para eso. Timoteo aquí en Éfeso debería estar alerta para examinar a ese hermano, para analizarlo, para ver si realmente está siendo llamado por Dios. Y eso es algo que toda iglesia debe hacer con sus ancianos. Creo que los otros ancianos de esta iglesia se juntaron para ir a la casa de Adrián y fueron a entrevistar a la hermana Gaby y le pusieron aquí una luz fuerte. Diga la verdad, ¿cómo se está portando? Diga la verdad. Y le hicieron 1000 preguntas de diferentes formas. ¿Fue así, hermana? La persona que mejores referencias tiene de un hombre es su esposa, sus hijos. Y miren que aquí tengo yo, mi nena, yo soy su héroe para ella todavía. Todo lo que yo hago es lindo, soy su papá. Pero ya el que tiene 20 años, ya me conoce. Y ya mi esposa que tiene 22 años conmigo, son 22, ¿verdad? Fíjate que uno de los requisitos del pastor no es tener buena memoria. No me descalifiques por eso. 21, 22 años de vivir juntos, ya me conoce, más que la palma de su mano. Ahora, ¿cómo enterarse de que ese anhelo es puesto por Dios? Y no por un corazón mal motivado. Probablemente el hermano dijo, pobrecitos, los voy a ayudar. Yo me hago cargo, pero no sabe a lo que se está metiendo. No sabe todas las presiones que van a haber. No sabe toda la confusión que a veces las situaciones generan en la cabeza de un pastor. Y fíjese que quizá
ni yo lo sé bien, porque me ha tocado iglesias pequeñas. Pero aquellos pastores que agarran una iglesia de 500 miembros, que Dios los ampare y que Dios los libre. Porque no solo hay ovejas en las iglesias, también hay cabritos, cabros y los demás. Y es difícil. Ahora, Dios le da a Timoteo las características de alguien que realmente ha sido llamado por Dios para esta gran responsabilidad. Veamos que Pablo empieza diciendo qué es lo que hay que evaluar. Y ahorita vamos a pasar al segundo punto, el pastor y su carácter. Timoteo, date cuenta cómo es esa persona. Timoteo, no se dejen llevar por lo entusiasmado que está este hermano. Ya que porque mira las ganas que tiene, no, ponlo, porque esas ganas quiere decir que Dios lo está llamando. No siempre. No se dejen llevar por lo bien parecido, lo intelectual, lo buen orador, lo popular, lo buen cantante, un líder nato que tiene voz de mando, un estratega, dicen ahora las iglesias de la prosperidad. Este es estratega porque es gerente. Pónganlo de anciano. Gran error. Es un visionario. Un pastor dijo una vez, nunca vayan a una iglesia donde un pastor es visionario. Porque lo que vas a hacer es trabajar para su visión, no para la visión de la palabra de Dios. Entonces, un pastor que la visión que tiene es bíblica, hay que trabajar con él. Pero si el pastor, sus visiones son otras cosas, tantos métodos y tantas cosas nuevas en las que se basa una iglesia ahora para crecer, que no están en la Biblia. Entonces hay que tener cuidado de no ir y gastar el tiempo cumpliendo los sueños de una persona. No hay que fijarse en los grados académicos, el cociente intelectual, el plan de trabajo, el apellido, el timbre de voz. Conocimiento tecnológico, tendencias de mercado, conocimiento psicológico, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, esto es lo que verás en un hombre para que lo dejes dirigir la iglesia de Cristo, para que permitas que entre a las sesiones de los ancianos, para que se le pueda delegar un ministerio amplio y que tenga voz y voto en las decisiones generales de la iglesia. Ahora, versículo 2, vayan a ver. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible aquí no se debe tomar en todo sentido de la palabra, porque si no nadie calificaría. No quiere decir un perfecto hombre en todo sentido. No dice que sea un Power Ranger o que sea un Superman. Está hablando de una persona que no tiene problemas serios en su vida, que no arrastra mala reputación. Si le preguntan a alguien si esta persona está involucrada en actos inmorales o tiene pendientes con la ley, nadie salga a acusarlo de tales cosas. Debe ser un ejemplo de vida para los demás. Bueno, irreprensible abarca todas las cosas que vienen. Porque aquí va a pasar a especificar qué quiere decir irreprensible. Por lo menos aquí Pablo está mencionando, si no es una lista exhaustiva, es algo importante para este hombre. Marido de una sola mujer. Ya pasé la prueba, solo tengo una. Literalmente, la palabra griega es hombre de una sola mujer. La persona puede estar casado una sola vez, pero que en su mente andan bailando un montón más, ¿verdad? Y eso se le nota cuando se relaciona con las hermanas de la iglesia. Bueno, si la iglesia solo tuviera hombres, pues no habría mucho problema, pero las hermanas están ahí. Las hermanas están interactuando con él, haciéndole preguntas, pidiéndole consejería. Tiene que ser hombre de una sola mujer, no mujeriego, no picaflor, no un dandy, no un don Juan.
tendrá que tratar con muchas mujeres y deberá ser muy respetuoso en su trato con ellas. Son tantas las historias lamentables, ¿verdad?, de pastores y ministros que se han visto envueltos en líos de faldas. Han caído en error de envolverse con una mujer que no es su mujer y descalificarse por esas razones. El varón de Dios debe respetar a Dios, respetando a su esposa y a las esposas de los demás, a las solteras y a toda dama que pase por enfrente. Debe guardar distancia, evitar cualquier situación que le pueda ocasionar tentación y ponerle en problemas. Las tentaciones existen. Las situaciones que generan tentación existen. Y este hombre debe ser tan marido de su mujer que trata de evitar cualquier situación que le compromete. Aún así, ser muy cariñoso, simplemente, ¿verdad? Guardar la distancia. Y es algo que todo pastor debe cumplir. Y saben que a veces hay hombres que cuando ven el montón de hermanas bien guapas, bien decorosas, bien arregladitas, bonitas en la iglesia, como que les nace ese deseo de la popularidad porque pueden llamar más la atención de ellas. Y que aunque estén casados, lo que quieren es estar rodeado de personas que le aplauden y que lo admiran. Hay problemas, porque la mujer por naturaleza le gustan los líderes, no las cristianas. A las esposas les gusta que sus esposos sean líderes, pero la mujer admira más al hombre que está en liderazgo. Y es una gran tentación para el pastor verse con tantas atenciones, tantos halagos. ¿Cuántas veces las mujeres en su hogar no reciben atención de sus esposos? Y el pastor, por ser amable, porque le dio importancia, entonces la hermana quiere estar más con el pastor que con su esposo. ¿Se ha visto? Errores grandísimos, y empiezan las relaciones ilícitas y que llevan a iglesias completas a casi destruirse. Hay otra característica: sobrio. Sobrio es lo contrario de ebrio. Hay personas que no necesitan licor para actuar como ebrios, siempre saliéndose de lo normal, excéntricos, raros, no normales. Sobrio quiere decir una persona equilibrada, centrado, mesurado. Alguien me puede decir, sobrio quiere decir alguien que no toma licor, alguien que no se emborracha. No, en este caso es una persona que en sí misma es muy equilibrada. El asunto con el licor está más adelante. Es una persona con un carácter balanceado, alguien que no reacciona con extremos, no gruñón, pero tampoco payaso, no santurrón fariseo, pero tampoco carnal liberal, no aburrido, pero tampoco escandaloso, no regañón, pero tampoco un alcahuete. Un hombre fuerte que no se deja arrastrar por las emociones al grado de cometer errores que después lamentará él y los que están alrededor. Compare la templanza de Gálatas 5:23. Eso es templanza. Es como aquella palmera que viene el ventarrón, se mueve un poquito nomás para no quebrarse, pero luego vuelve al centro, ¿verdad? No es como aquel matorral que lo arranca el viento y se lo lleva rodando y lo va a dejar muy lejos. Ese es el carácter que debe tener un candidato a pastor. También debe ser prudente, alguien que piensa bien, alguien que medita antes de actuar, que mide las consecuencias y decide con cautela,
con sabiduría, es un hombre prudente. Que Dios nos ayude a todos los que estamos acá para actuar con prudencia. ¿Será prudente darle consejería a esta dama si vive sola? ¿Sería bueno ir yo solo? Si es una dama que está muy bien presentable, si está muy elegante, muy bonita, si es muy amistosa y me pidió consejería, solitos los dos, en su casa. Existen reglas, existen formas. Bueno, hermana, le doy toda la consejería que quiera, te vienes conmigo, mi esposa. Y vamos más hermanos, ¿verdad? Juntos, todos. Conozco un caso contrario. Un amigo mío, muy carnal, estaba yendo a la iglesia, era nuevo, pero era muy mujeriego. Y yo lo aconsejaba, le hablaba de Dios, y pues comenzó a ir a la iglesia. Él estaba casado con una amiga, y esta amiga la veíamos sufriendo porque él la engañaba cada vez que él tenía oportunidades, y él me lo contaba, y le decía yo, ten cuidado, no hagas eso, vas a destruir tu hogar. Pues me vine de Guatemala, lo dejé de ver, y un día me pone un saludo en el chat. Me dice, Sergio, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. Nos dejamos con mi esposa. ¿Por qué? Pues ya sabes por qué. Yo soy muy andariego. Yo diría muy sinvergüenza, irresponsable, traicionero, pero él dijo andariego como para disminuir su actitud. Y me dejó, pero es que ella se va contra la razón, ella no quiere platicar conmigo, pues ni modo, cuántas veces la engañó. Entonces, ahí mismo le dije, llama a este pastor que tengo en Guatemala, fue mi pastor antes de venirme, y lo llamó. Y le comenzó a contar todo lo que él había hecho. Le comentó que en la iglesia donde estaba antes, pidió consejería para que le ayudaran a restaurar su matrimonio. Y la consejería que le mandaron fue una señora bien guapa. Se enredó con ella también. Eso no se hace. Pero estamos hablando de la tendencia de un hombre de andar picando flores. Es una costumbre. Es una inclinación, es una debilidad bien difícil de quitar. Y entonces un hombre dado a eso no es aconsejable que esté en liderazgo, porque tarde o temprano va a fallar. Ahora, estamos hablando de la prudencia y lo aunamos con el hecho de la fidelidad del hombre. Hay que ser prudente, medir las consecuencias, hacer bien las cosas. También dice decoroso. Y aquí está hablando de lo mismo que le habló a las mujeres. No solo las mujeres se tienen que arreglar, peinar, combinar, bañar, estar preocupadas por su aspecto de una forma decorosa sin ser ostentosas. El pastor debe ser decoroso también, ordenado, organizado, tener cuidado de las cosas, limpio, cuidado de no confundir con vanidoso ni un OCD. ¿Saben qué es un OCD? Estaba leyendo un poco, es una enfermedad mental, una persona que todo lo quiere perfecto, una persona que está compulsivamente viendo y nada está bien, todo lo quiere, o sea, es neurótico al extremo. Por esa razón, el asunto de ser sobrio, ¿verdad? Bueno, limpio, aseado, organizado, pero no amargue a los demás porque es así, ya no está a 90 grados, me está lastimando, si alguien no lo hace yo voy a estallar, ¿verdad? Decoroso, limpio. Alguien que sí se cuida de su aspecto y del aspecto de los demás.
Si hoy en día vengo y le digo, hermano Adrián, el botón te lo brincaste y está así. Está bien. Pero si un día le digo, no me gustan los cuadritos. Son extremos, ¿no? Por eso, la sobriedad. Pero no van a escoger a un pastor, bueno, espero haberme peinado hoy, que no se peina, que no se arregla, que no se pone ni desodorante, no lustra los zapatos. Una cosa que, ¿cómo vamos a dar un buen ejemplo así? Alguien que está organizado primeramente en su aspecto, alguien que es decoroso incluso en su forma de hablar, usando palabras adecuadas. Ese debe ser el líder. Hospedador. ¿Qué quiere decir hospedador? ¿Que le voy a decir a medio mundo, venga a quedarse a dormir a mi casa? Lo que sucede es que en la primera iglesia, ser hospedador era necesario, puesto que los hermanos se reunían en las casas y comúnmente podía ser la casa del pastor. Entonces, una persona que no quiere que le toquen nada en su casa, que ni siquiera agarren la manija porque tiene microbios, un pastor que no quiere que nadie se siente en sus sillones, no va a ayudar a que la obra continúe, porque hay estudio bíblico en tu casa. ¿Y cuánto le agradecen a los hermanos Medina por abrir las puertas de su casa? Son hospedadores. Ahí nosotros nos vamos y a veces me da pena cómo dejamos esa cocina. Muchas migas ahí. Van a entrar las hormigas y mañana nuestra hermana se va a acordar de nosotros por las hormigas que Valerie dejó ahí sus panes. Los hermanos Laflito también tienen una casa muy bonita, sin embargo ellos dicen, pasen adelante. Son hospedadores. Esa es una característica del pastor que abre sus puertas, que le da la bienvenida a la gente, que los atiende bien. Me gustó mucho la actitud de nuestro hermano Marcelo. Cómanse toda la carne que quieran. Pasen adelante. Eso es ser hospedador. También esta persona debería recibir a quienes eran predicadores ambulantes, como Pablo. Pablo andaba de ciudad en ciudad. ¿Y a dónde iba Pablo? ¿Tenía Pablo dinero para un hotel? ¿Tenía Pablo dinero para andar pagando Uber? Seguramente era el pastor el que lo iba a traer al aeropuerto. Y ahí en su propio camello, vente, te llevo a mi casa, aquí humildemente, pero quédate. Ahí estaba Pedro en la casa de una persona cuando recibe la visión de los alimentos. Se estaba siendo hospedado. Y el pastor debe saber abrir las puertas de su casa para recibir a los hermanos. Por otra parte, un hombre de Dios debe ser hospedador para personas que necesitan. No cerrar las puertas al necesitado. Tuvimos la oportunidad de tener a mi cuñada por un tiempo en casa, a mi hermano. Gente viene de Guatemala y yo creo que si cobráramos hospedaje le haríamos, fíjate. Familiares, amigos vienen, ahí está el sofá siempre. Y a veces pues cuando el junior está estudiando, y pues ahí hay una cama extra. A veces vienen pastores a la conferencia de pastores, que ahí está el cuarto. Pero debemos ayudar al que necesita. Imagínense un pastor predicando acerca de amor al prójimo, pero que nunca ayuda a nadie a hospedarse en su casa que necesita. Más en tiempos antiguos, cuando encontrar un hotel no era tan fácil. Ahora usted agarra el celular, mira, hasta una aplicación se puede tener ahí de todos los hoteles que hay cerca, cuánto valen, cuántos descuentos. Y uno dice, quiero book, ya está. En la antigüedad no, las ciudades eran pequeñas y salir de ahí a medianoche era arriesgarse a que lo asaltaran en la calle. Bueno, hospedador, apto para enseñar, esto es bien importante. ¿Qué quiere decir apto para enseñar? La palabra nos dice que Dios ha escogido sus siervos y les ha dado dones para ejercer el trabajo que les ha dado.
Y tenemos listas de dones en Efesios, tenemos listas de dones en Corintios. Efesios 4:11 dice: y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí el 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando veo a nuestro hermano Adrián enseñando allá en Fundamentos de la Fe, qué organizado lo lleva, todos los conceptos, las frases. Se me hace que llevas unos años dando esa clase. Ahora es primera vez que la da, pero en español. Qué bien organizado todo. Y digo yo, lo explicaría yo así de claro, de conciso, la síntesis que hace. Y él es anciano de la iglesia, él es un pastor de la iglesia. Yo creo que fue una muy buena elección. Y hermana Gaby debe sonreír. Apto para enseñar, tiene el don de la enseñanza, un don que ha puesto Dios ahí. No es un don nato, nada más, de que nació con esa aptitud, porque no se puede escoger a alguien que porque enseña en la universidad, ahora enseña en la iglesia. Tiene que tener el don del Espíritu Santo como maestro. Dios lo debe haber llamado como maestro. Pero vean ustedes ahí la palabra pastores y maestros. Todos tienen una coma. Pastores y maestros tienen una I. Cuando en griego ocurre eso, es porque es la misma persona. Está conectando iguales. Un pastor siempre tiene que ser maestro. No todo maestro es pastor, pero todo pastor debe ser maestro. Debe saberse explicar. Imagínense ustedes un pastor tratando de predicar y no le sale. Es porque seguramente Dios no lo quiere ahí. Entonces, apto para enseñar, Timoteo, si vas a nombrar a un anciano, por favor, tiene que ser un maestro de la palabra. Porque el pastor, su mayor responsabilidad es transmitir la palabra de Dios, y en función de eso va a aconsejar, en función de eso va a exhortar, en función de eso va a hacer todo lo que va a hacer, y tiene que saber enseñar, tiene que saber predicar, tiene que saber dar clases. No puede ser que Dios constituya a un maestro y no le dé el don de la enseñanza. Dios equipa con su Espíritu Santo y da la capacidad de poder comunicar el verdadero significado de sus palabras de una forma eficaz y edificante. También Dios exhorta a sus siervos a estudiar y a aprender la palabra con diligencia. Y eso es bíblico. Hay muchos pastores, yo los he oído en internet y los he oído personalmente. Me tocó como músico, que era andar ahí cantando de iglesia en iglesia, todos los fines de semana, 2, 3 iglesias. Y frecuentemente escuchaba que el pastor decía: yo no necesito ir a ningún seminario, el Espíritu Santo me revela las cosas cuando estoy en el púlpito. Y decía yo, el Espíritu, cada vez que hablaba y estaba enseñando, cometía errores doctrinales, decía cosas que no debería decir la palabra de Dios. Y decía yo, ¿será que el Espíritu Santo le está dando eso? I don't think so. Lo que pasa es que no quieren estudiar, no quieren leer, no quieren prepararse. Hay un orgullo tan grande que no reconocen la necesidad de tener un maestro. Y Dios estableció maestros para que aprendamos. Es cierto que puso en nosotros un don para saber enseñar, para aprender más rápido los conceptos, pero tenemos que quemarnos las pestañas en la Biblia, ver qué fue lo que dijeron los padres de la iglesia, ver cómo otros hermanos que también fueron iluminados por el Señor vieron estos textos. Aprender a aprender. Todo hombre de Dios debe estar enterado de lo que la Biblia enseña. Si no, ¿qué vamos a enseñar? ¿Tiene usted un problema de corazón, físicamente hablando, y necesita un cardiólogo que lo opere? Y alguien viene y le dice: yo conozco a uno que no estudió, pero es bueno. ¿Se va a hacer una operación de corazón abierto usted con alguien así?
¿Por qué entonces le vamos a confiar a un pastor el crecimiento de nuestras almas? Alguien que no sabe, alguien que está en contra de la teología. A mí no me gusta la teología, dicen algunos. Pura ignorancia, porque teología quiere decir teos, Dios, logos, palabras. Las palabras de Dios, tenemos que estudiarlo. A Josué le dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada cuánto, de día y de noche meditarás en él. La persona que dice que la letra mata, por eso no hay que estar leyendo tanto, está equivocada, está interpretando de cabeza ese texto. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El salmista David dice que más dulce que la miel y más precioso que el oro refinado es la palabra de Dios. Así que tenemos bastante que hacer los que enseñamos. Todo pastor y maestro debe ser un teólogo, puesto que habla de la palabra de Dios. Pablo exhorta a Timoteo en su segunda carta a que se prepare con el estudio de la palabra de Dios. Fíjense, Timoteo ya había sido instruido por su abuela, por su mamá, y había escuchado 1000 veces a Pablo dar sermones y dar clases, dar apologética. Sin embargo, le dice Pablo a Timoteo: procura con diligentemente, presentarte a Dios aprobado, como ganando el examen, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es tan fácil interpretar un texto mal cuando no conocemos los aspectos culturales, los aspectos gramaticales, los asuntos de los pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Es tan fácil confundirse. Y qué vergonzoso es presentarnos a Dios cuando hemos utilizado mal la palabra de verdad. Hay tantos falsos maestros ahora enseñando disparates desde el púlpito. Personas que no tienen idea de lo que es hermenéutica, ni lo quieren oír porque creen que es mala palabra. Maestros ciegos, guías de otros ciegos. Por eso el pastor debe entender la palabra de Dios, explicarla, aplicarla, exhortar con ella, para que la gente de Dios sea enteramente preparada para toda buena obra. ¿Está usted de acuerdo? ¿Dice amén a esto? Otra cosa que tenemos que decir amén es que ya nos dieron las 12. Vamos a ponernos de pie, hermanos.